Listo, mis chicos, entonces, ahora sí comenzamos formalmente la sesión del día de hoy. Muy buenos días a todos. Gracias a las personas que estuvieron pendientes, se conectaron con puntualidad, porque pues sabemos bien que de eso se trata, ¿no? De conectarnos puntualmente a las sesiones que tenemos programadas. Entonces, rápidamente llamamos a lista. Persona que escuche su nombre, activa su micrófono, dice presente y vuelve a desactivarlo, por favor. ¿Listo? Vamos a realizar el ejercicio rápidamente. Comenzamos entonces. Sara Liseta Anturi. Muy bien. Sara Valentina Barrios. Muy bien. Joan Leonardo Bermúdez. Bueno, seguimos. Cristian David Cardona. Bueno, seguimos. Alan Santiago Cortés. No está. Bueno, seguimos. Juan Diego Castillo. Muy bien. Mariana Culma. Muy bien. Davinson Fajardo. No. Bueno, seguimos. Helen Manuela Garcés. Listo, mamá, muy bien. Seguimos. Laura Valentina García. Bueno, seguimos. Ricardo Gómez. Muy bien. No, Ricardo González no. Ricardo Gómez Aristizábal. Bueno. Ahora sí, Joan Ricardo González. Ya me contestó. Bien. Ana Sofía Gutiérrez. Bien. Jorge Isis. Muy bien. Juliana Guzmán. Bien. Ángelo Herrera. Bien. Sara Alejandra León. Muy bien. Alan Samuel Lizarralde. No, bueno, seguimos. Juan Sebastián Monroy. Bueno, seguimos. Nicole Tatiana Murcia. Monroy, ¿estás? Vamos a verificar aquí los participantes. Sí, ya lo vi. Listo, bien. Nicole Tatiana Murcia. Bueno, seguimos. Juan Esteban Osorio. Muy bien. Santiago Osorio. Bueno, seguimos. Juan Esteban Padilla. Muy bien. Seguimos. Eric Santiago Pinilla. Bueno, seguimos. Listo. Listo, Eric. Sofía Alejandra Pinzón. Bueno, seguimos. Dana Sofía Pérez. Muy bien. Nelson Jair Quintero. Bueno, seguimos. Jane Ramírez.
Melanie Ramírez. Seguimos. María Fernanda Rey. Seguimos. Paula Ginette Rodríguez. Seguimos. Luis Sebastián Ruiz. Muy bien. Nicole Mariana Ruiz. Muy bien. Dylan Andrés Saavedra. Bien. Harold Andrés Salgado. Bien. Samuel Sánchez. Seguimos. Rubén Fernando Suárez. Seguimos. Camila Torralba. Bueno. Johan Steven Tovar. Muy bien. Miguel Ángel Uribe. Alison Alexandra Vargas. Muy bien. Muchachos, alguien que no haya llamado. Regálame nombre. Listo, Alan. García. Listo. ¿Quién más? Listo. ¿Quién más? Listo, muchachos. Entonces, comenzamos con la clase del día de hoy. Por favor, tener listo cuadernito, proyecto de vida con la fecha del día de hoy, martes 28 de julio del 2020. ¿Listo? Mientras tanto, vamos alistando la presentación que vamos a poner en pantalla el día de hoy. ¿Listo? Entonces, me van a regalar un segundito, por favor. Listo, muchachos. Entonces, como bien sabrán, desde el área de proyecto de vida estamos realizando un proyecto para todos los grupos de bachillerato. Proyecto que va a relacionarse precisamente con todos los temas que vamos a estar viendo en el transcurso de las clases. ¿Listo? Por lo cual vamos a prestar mucha atención a las presentaciones que van a proyectarse durante las próximas sesiones. El día de hoy vamos a trabajar entonces qué son los mecanismos de resolución de conflictos. ¿Listo? Mecanismos que se utilizan generalmente para la resolución de diferentes problemas que nosotros podamos presentar con alguna persona, con alguna entidad o con algún grupo determinado. ¿Listo? Existen diferentes mecanismos para la resolución de conflictos. El día de hoy vamos a ver un grupo de mecanismos denominado mecanismos alternativos. Mecanismos que utilizamos para la resolución de posibles conflictos que nosotros podamos presentar con las personas que nos rodean, ¿verdad? Vamos a ver en qué consisten. Pero antes vamos a determinar qué es un conflicto. Por ahora no vamos a copiar nada, solamente vamos a prestar mucha atención. Bueno, decimos entonces que un conflicto es una situación en la que dos o más partes perciben en todo o en parte que tienen intereses diferentes. Eso quiere decir que un conflicto se presenta cuando diferentes personas presentan un choque de intereses, cuando éstas tienen intereses diferentes y no pueden llegar a un acuerdo común. En estos casos se presentan un conflicto.
Decimos entonces que los conflictos o disputas son precisamente esta serie de casos en los cuales hay un choque de intereses entre dos o más partes, cuando diferentes partes no logran conciliar un acuerdo o no logran llegar a un acuerdo común que satisfaga las necesidades de ambas personas, ¿verdad? En la resolución alternativa de conflictos o resolución alternativa de disputas, se consagran diferentes procedimientos con los cuales nosotros podemos resolver conflictos sin recurrir a la fuerza, ¿cierto? Y sin recurrir a un procedimiento jurídico. Es decir, sin tener que llegar a extremos en los cuales ese conflicto que estamos presentando lo tenga que resolver un juez, ¿verdad? ¿Cuáles son estos procedimientos alternativos para la resolución de conflictos? Vamos a verlos. Vamos a mencionar cuatro grandes procesos en este caso. La negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Son procesos muy similares, pero que tienen ciertas condiciones diferentes. Vamos a ver a detalle cada uno de estos. Antes que nada, debemos mencionar que esos procedimientos se dividen en procedimientos adversariales y en procedimientos no adversariales. Vamos a prestar mucha atención a esta parte, puesto que lo vamos a implementar en el proyecto. Los procedimientos adversariales, ¿qué será esto? Esto es muy sencillo. Esto es cuando hay una persona independiente a las partes involucradas que determina la forma en la cual se va a dar una resolución a este conflicto, ¿cierto? Un procedimiento no adversarial es cuando no existe nadie que nos diga o que nos obligue a darle una resolución al conflicto de una forma determinada, sino que nosotros mismos somos quienes tomamos esta decisión. ¿Listo? Esa palabrita se ve un poco enredada, un poco confusa, pero es solamente esto. Un proceso adversarial es cuando existe un tercero, cuando existe una persona neutra, una persona imparcial, que determina de qué manera nosotros vamos a resolver ese conflicto, y un procedimiento no adversarial es cuando no existe un tercero que nos diga cómo tenemos que resolver ese conflicto, sino que somos nosotros mismos o las partes involucradas quienes nos encargamos de dar una solución a ese conflicto. ¿Listo? Es básicamente esta la diferencia entre procedimientos adversariales y procedimientos no adversariales. ¿Listo? Son dos tipos de procedimientos para la resolución de conflictos. Listo, muchachos. Prestemos atención acá. Tengamos en cuenta que nosotros también podemos determinar qué tan eficiente o qué tan ineficiente puede ser la resolución de un conflicto con base en el elemento al que le demos prioridad. Decimos entonces que si nosotros estamos en un proceso, entramos en un conflicto en el que le damos más importancia al poder de la persona que esté involucrada a otras cosas como los derechos o como los intereses de las personas involucradas, pues va a ser un proceso ineficiente, ¿cierto? No va a ser un buen proceso, puesto que no va a ser equitativo, no va a ser justo. Por otro lado, si nosotros estamos en un proceso de resolución de conflictos en el cual le damos más prioridad a los intereses y a los derechos de las personas que al poder de las personas que estén en ese conflicto, pues va a ser un proceso más eficiente porque va a ser más justo y más equitativo. ¿Cómo así? Hagamos de cuenta que ustedes tienen de pronto un accidente en un almacén, ¿cierto? En un gran almacén de cadena, ¿verdad? Ustedes tienen ese accidente de pronto porque el gerente del almacén pues no cumplió con los requisitos recomendados. Dejó de pronto una cajita suelta y se les cayó a ustedes encima y ustedes tuvieron un accidente, ¿listo? Digamos que ustedes comienzan un conflicto con este personaje, con el gerente de esta gran empresa. Si la persona que está llevando a cabo la resolución de ese conflicto
se deja llevar por el poder de ese gran gerente, de ese gran almacén, ¿cierto? Y no le presta atención a los derechos, en este caso a sus derechos y a los intereses de cada una de las partes, pues va a ser un proceso ineficiente, no va a ser justo, porque le va a dar prioridad a la persona que tiene este poder en este momento, ¿cierto? Que es el gran gerente del almacén, que cuenta con mucho poder, con mucho dinero, con muchos recursos y con muchos abogados, ¿verdad? No va a ser un proceso eficiente, no va a ser justo. En cambio, cuando nosotros estamos en un proceso en el cual se le da más prioridad a los derechos y a los intereses de las personas involucradas, pues va a ser un proceso más justo, ¿cierto? Porque no va a importar qué tanto poder tenga cada uno de ustedes, si tiene más poder usted o si tiene más poder el gerente del almacén, sino que va a primar los intereses y los derechos de las partes involucradas, ¿verdad? Por eso va a ser un proceso más eficiente, un proceso más justo. ¿Listo? No nos vamos a detener mucho en esta parte, entonces vamos a continuar. Tengamos en cuenta que un conflicto entonces es un choque de intereses. Cuando yo tengo unos intereses particulares y la persona con la cual yo estoy peleando tiene otros intereses. Entramos en esta pelea porque no podemos llegar a un acuerdo, porque queremos cosas diferentes y porque pensamos de forma diferente. Por eso se nos dan los conflictos. Los conflictos relacionan tanto intereses como emociones, ¿cierto? Muchas veces involucramos emociones en los conflictos que nosotros estamos llevando, como valores, ¿cierto? Y aspiraciones. ¿Qué quiere decir que nosotros involucramos valores y aspiraciones en un conflicto? Quiere decir que en muchos casos nosotros entramos en un conflicto con otra persona porque tenemos valores distintos, pensamos de forma diferente, ¿cierto? Actualmente en la sociedad existen diferentes conflictos por las diferencias entre los valores de las personas y las creencias que cada uno tenga. Por ejemplo, muchas personas actualmente, hoy día, están a favor de que se legalice el aborto en Colombia, ¿cierto? Tienen unos ideales, tienen un pensamiento construido en torno a unos valores particulares. Por otro lado, también hay otro grupo de personas que no está a favor de que se legalice ese procedimiento en Colombia, no está a favor de ese procedimiento, ¿cierto? Que es el aborto. Es otro grupo de personas, otro segmento de la población que tiene un pensamiento, tiene una ideología y tiene unas creencias con base en sus valores particulares, ¿cierto? Entonces, diferentes elementos pueden estar involucrados a la hora de que se presente un conflicto entre dos personas o entre dos grupos. ¿Listo? Dicho eso, tengamos también que cada una de las personas, cada una de las partes que entra en un conflicto tiene su propia perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos a resolver el conflicto que tienen dos amigos, por ejemplo, ¿sí? Digamos que mis dos mejores amigos están peleando, tienen un conflicto. Si yo voy a servir como figura mediadora para darle una resolución al conflicto que están presentando, yo primero que nada debo reconocer que ninguno de los dos va a tener, en muchos casos, la razón absoluta. Cada uno tiene una percepción, cada uno tiene un enfoque y cada uno tiene una manera distinta de ver las cosas, ¿cierto? Más sin embargo, eso no implica exactamente, precisamente, damos un ejemplo con la imagen que aparece en pantalla. Cada uno tiene un enfoque particular de las cosas que se nos están presentando, pero esto no quiere decir que una perspectiva sea más válida que la otra. Todos pueden tener razón acorde a la percepción que cada uno tenga de la situación que se está presentando. Con eso se relaciona la imagen que vemos en pantalla. Algunas personas, cuando ven esa imagen, pueden ver a una muchacha joven, ¿cierto? Mirando hacia atrás, como mirando hacia el lado, ¿cierto? Otros, en cambio, pueden ver a una señora de bastante edad, ¿cierto? Con una nariz muy grande
y con un mentón muy alargado y con una boca caída en la misma imagen, ¿cierto? ¿De qué depende que nosotros veamos a la muchacha joven mirando hacia atrás o a la señora de edad de frente mirando hacia abajo? Depende precisamente de la perspectiva que cada uno tenga de la realidad que está presenciando, ¿verdad? Cada uno tiene su propia perspectiva de las cosas. Eso no quiere decir que uno esté en lo correcto y que el otro esté equivocado. Cada uno tiene una perspectiva que puede ser igualmente válida ante los demás. Por eso, cuando nosotros estemos resolviendo un conflicto, tengamos en cuenta que en muchos casos no quiere decir que una de las partes tenga la razón y que la otra parte está equivocada. No, cada uno tiene su propia perspectiva, tiene su propia forma de ver las cosas, ¿cierto? Lo importante es llegar a un punto medio en el cual se dé una respuesta a cada una de las necesidades que se presenten. Aquí hay otro ejemplo, ¿cierto? Aquí algunas personas pueden ver a un indígena o a un indio americano, ¿cierto? Una cabeza bastante grande. Y algunos pueden ver a un esquimal de espalda, ¿cierto? O a una persona con un abrigo bastante grande, que está entrando a una casa, a una choza o a un iglú, ¿cierto? Algunos ven solamente la cabeza grande. Otros pueden ver eso como si fuera un abrigo de una persona que está entrando a una casa, ¿cierto? Es otro ejemplo en el cual existen diferentes perspectivas ante una misma realidad, ¿cierto? Más sin embargo, no quiere decir que unos estén en lo correcto y que otros estén equivocados. Los dos pueden tener razón acorde a su perspectiva y a la manera en la cual vean las cosas. Dicho esto, vamos a ver cuáles son los tipos de conflicto que se presentan o que nosotros podemos llegar a presentar. El primero de ellos son los conflictos interpersonales. Estos conflictos se relacionan con el hecho de que yo tenga un conflicto con otra persona. Yo como individuo tengo un conflicto con alguien más. Eso es un conflicto interpersonal. Cuando yo entro en una pelea o en una discusión con un amigo, con un compañero, ¿cierto? Ese conflicto nosotros lo vamos a llamar un conflicto interpersonal, puesto que como su nombre lo indica, es un conflicto entre dos personas, ¿cierto? Es el tipo de conflicto más común y más frecuente que se presenta. Otro conflicto bastante frecuente es el segundo, el que vemos acá, que son los conflictos intergrupales. Los conflictos intergrupales, como su nombre lo indica, es un conflicto entre dos o más grupos de personas, ¿verdad? Eso se presenta en muchos casos cuando diferentes personas hacen parte de un grupo con unas creencias, con unas ideologías determinadas y entran en algún tipo de pelea o de conflicto con otro grupo con creencias o con perspectivas que se oponen a las suyas, ¿verdad? Esto pasa actualmente cuando nosotros vemos los diferentes partidos políticos que hay en nuestro país. Cada uno tiene sus propias creencias y sus propias prácticas, ¿cierto? Tenemos el caso, por ejemplo, si ponemos en conflicto al Partido Conservador y al Partido Liberal. Son dos partidos políticos con posturas completamente distintas que se oponen entre sí y que ocasionalmente entrarán en conflicto, puesto que tienen intereses que chocan, tienen intereses que difieren y por eso podemos denominarlo un conflicto intergrupal. De la misma forma, también se presentan en diferentes campos, tales como el campo deportivo. Si hablamos de fútbol, por ejemplo, hablamos de casos muy frecuentes en los cuales las hinchadas de diferentes grupos entran también en batallas o entran también en conflictos, puesto que cada uno tiene ideologías e intereses completamente distintos, ¿verdad? Tenemos el caso, por ejemplo, de las denominadas barras bravas.
grupos de hinchas que entran en batallas, entran en conflictos, puesto que cada uno tiene intereses diferentes e intereses particulares. De la misma forma, en cada campo de la humanidad nosotros podemos encontrar conflictos de carácter intergrupal, conflictos entre diferentes grupos con ideologías distintas que entran en este tipo de batallas, puesto que difieren en cuanto a su pensamiento. También existen los conflictos a nivel individual. Los conflictos individuales se presentan cuando yo no tengo un conflicto o una pelea con otra persona, sino que presento un conflicto conmigo mismo, ¿cierto? Ustedes dirán, ¿esto puede pasar? ¿Esto es posible? Claro que es posible. Esos conflictos generalmente se tratan desde la psicología precisamente para ayudar a las personas a encontrar diferentes acuerdos cuando éstas se sienten inconformes, se sienten insatisfechas consigo mismas. Personas que no se sienten conformes, no se sienten completas o autorrealizadas con las actividades que realizan cada día. Recordemos entonces cuando hablamos de la pirámide de necesidades de Maslow, ¿cierto? Recordarán ustedes que nosotros vimos una pirámide con diferentes necesidades básicas de los seres humanos. Partíamos de las necesidades más básicas y elementales hasta una necesidad última que hablábamos que era el fin o el objetivo de la construcción de nuestro proyecto de vida, ¿cierto? Decíamos que ese punto ideal al cual debíamos aspirar era la autorrealización, ¿cierto? Decíamos que debíamos construir nuestro proyecto de vida en función a sentirnos autorrealizados, a sentirnos construidos como personas, ¿cierto? A sentirnos como personas que dejan una huella en ese mundo y que mediante su profesión ayuda a su comunidad. Decíamos entonces que diferentes personas que no consiguen la autorrealización comienzan a presentar diferentes conflictos individuales, ¿cierto que sí? Conflictos como cuáles, como la depresión, como la angustia. Algunas personas incluso llegan a sentir baja autoestima o autodesprecio, ¿cierto? Son conflictos individuales, conflictos que tienen esas personas consigo mismas, ¿verdad? Y conflictos a los cuales se acude con un especialista en la salud mental que ayude a estas personas con un proceso de sanación con el cual puedan sentirse más conformes consigo mismas. A eso nos referimos cuando hablamos de conflictos a nivel individual. Yo puedo servir como mediador cuando otra persona presenta un conflicto individual. Claro que sí. Yo puedo ayudar a esas personas en la medida en que también las puedo aconsejar para que éstas se sientan mejor consigo mismas y puedan subir su autoestima. De esa forma nosotros, señor, en muchos casos, muy bien, nosotros también podemos hacer parte de que esas personas presenten un mayor conflicto consigo mismas. Si nosotros les hacemos bullying, les hacemos matoneo, ¿cierto? ¿Qué estamos ocasionando nosotros? Que esa persona genere consigo misma un conflicto individual, que genere más en su inseguridad, que genere un mal autoestima o una baja autoestima, ¿cierto? Nosotros podemos ser causantes de este tipo de conflictos. Pero por el contrario, si nosotros apoyamos a esas personas, si nosotros las incentivamos y las motivamos a que tengan una mayor aceptación personal y a que se quieran como son, nosotros vamos a servir como mediadores en ese tipo de conflictos individuales que esas personas se estén presentando. Y en muchos casos incluso vamos a hacer la labor de terapeutas para que estas personas superen este tipo de conflictos, ¿verdad? Finalmente tenemos los conflictos a nivel organizacional. Los conflictos a nivel organizacional se presentan precisamente cuando yo tengo un choque de ideas con una organización o con una institución de la cual yo haga parte. Por ejemplo, si ustedes como estudiantes o como si yo
como estudiante tengo una diferencia de ideas con el colegio en el cual yo estoy estudiando, ¿cierto? Si yo tengo un problema con la forma en la cual hacen las cosas en el colegio en el cual yo estoy estudiando, pues yo estaría presentando un conflicto a nivel organizacional, ¿verdad? Tengo un problema, ¿cierto? Me siento inconforme con la manera en la cual hacen las cosas en el lugar en el que yo estoy estudiando, ¿cierto? O si yo trabajo en una empresa en la cual a mí no me gusta cómo hacen las cosas, ¿cierto? También yo entraría en un conflicto de nivel organizacional, puesto que mi conflicto no sería con una persona como tal, sino con la manera en la cual se llevan las cosas en la organización en la cual yo hago parte. Listo, muchachos. Seguimos entonces. Siempre que nosotros presentamos un conflicto, nosotros eventualmente hemos de adoptar una posición ante el conflicto que estamos presentando. Una posición se refiere precisamente a la postura que yo estoy adoptando en el momento en el cual yo estoy presentando ese conflicto. Siempre ante un conflicto nosotros tomamos una posición, tomamos una postura, ¿verdad? Tomamos un bando. Tengamos en cuenta que las posiciones funcionan como un iceberg. Un iceberg es un gran trozo de hielo que deja ver en la superficie una parte muy pequeña, pero debajo del agua esconde algo muy grande. Cuando nosotros adoptamos una posición, ¿esto cómo se presenta? ¿Cómo se muestra por fuera? Se presenta mediante los síntomas que nosotros presentemos, es decir, mediante nuestra actitud, ¿cierto? Mediante nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, ¿sí? Se presenta por los caprichos que nosotros tengamos o por las quejas que nosotros presentemos. De esa forma nosotros externalizamos la posición que nosotros tenemos, ¿verdad? Mostramos por fuera la posición que nosotros tenemos, pero por dentro, ¿qué está pasando? Por dentro, esta posición va compuesta de diferentes intereses. ¿Cuáles son esos intereses que pueden estar allá escondidos para que yo tome la posición que estoy tomando? Pues pueden ser intereses de diferente tipo. Pueden ser intereses a nivel territorial, ¿cierto? Por ejemplo, que yo esté en un conflicto o entre en una disputa con alguien más por algún territorio, por algunas tierras, por alguna casa, ¿cierto? Por diferentes bienes que estén en juego en el momento del conflicto, si yo estoy en alguna discusión. Señor, muy bien, precisamente. Eso se relaciona precisamente con el estatus social, ¿cierto? En muchos casos, la posición que yo cumplo en mi sociedad o el trabajo que yo pueda estar desempeñando, ¿cierto? Diferentes conflictos que se generan en torno a que dos personas puedan entrar en disputa por un mismo puesto en una empresa o por un mismo trabajo que se esté relacionando, ¿verdad? Entran también diferentes elementos como las emociones, cuando hay intereses emocionales de por medio y yo entro en un conflicto de carácter afectivo con otra persona, ¿cierto? También se relaciona con creencias ideológicas. Eso se ve ampliamente cuando hablamos de conflictos grupales, cuando dos personas entran en un conflicto por sus diferencias en las creencias que cada uno tenga, ¿verdad? Entonces, diferentes conflictos en la historia que se han desarrollado a partir de las creencias religiosas de cada uno de los miembros, ¿verdad? Nos podemos remitir incluso a las cruzadas santas, guerras en las cuales se peleaba por el nombre de Dios y por las creencias de cada uno de los bandos, ¿cierto? También los valores que estén implícitos en cada uno de los grupos que entren en disputa. Hay diferentes elementos que pueden entintar los intereses que yo tenga a la hora de adoptar una posición en un conflicto que yo esté presentando. Vamos a ver entonces en qué consiste cada uno
de los procesos de resolución de conflictos alternativos. Por un lado tenemos la negociación. La negociación, recordemos que es un proceso que se llamaba ¿cómo? ¿Quién me puede decir cómo se llamaba ese proceso? ¿De tipo qué? No adversarial. Muy bien. Recordemos que la negociación es un proceso no adversarial. ¿Qué quiere decir que sea no adversarial? Quiere decir que no existe un tercero que determine de qué forma le vamos a dar resolución a ese conflicto. No va a haber una persona que nos diga, ustedes tienen que resolver ese conflicto de esta manera y que nos obligue a hacerlo. En la negociación son las mismas partes involucradas quienes deciden de qué manera van a darle resolución al conflicto que están presentando. En la negociación, cada parte involucrada puede tener su propia asesoría, puede tener, en este caso, en muchos casos, por ejemplo, se presenta que cada uno tiene su propio abogado que lo asesore, que lo oriente respecto a la forma en la cual puede darle resolución al conflicto que está presentando. Sin embargo, en la negociación no va a haber una figura central, no va a haber una figura imparcial que determine de qué forma van a resolver ese conflicto, sino que van a ser las mismas partes involucradas que decidan de qué manera van a resolver ese conflicto. Por ejemplo, si yo entro en un conflicto con mi vecino, ¿cierto? Y estamos, no sé, discutiendo porque la pared de la mitad de las dos casas ya van entrando más. Ya estamos casi completos otra vez. Listo, parece que ya estamos completos. Bien, seguimos entonces. Listo, muchachos, continuamos. Comenzábamos a definir cada uno de los procesos alternativos para la resolución de conflictos. Decíamos entonces que la negociación es uno de ellos. La negociación decíamos que es un proceso no adversarial. Eso quiere decir que no existe la figura de un tercero que nos diga de qué forma nosotros debemos darle resolución al conflicto que estamos presentando, sino que son las dos partes involucradas las que se van a encargar de buscar una solución al conflicto que se está presentando. Esto pasa, por ejemplo, les decía, cuando yo tengo un conflicto con mi vecino porque la pared que divide ambas casas entonces se rompió y no sabemos quién la tiene que arreglar. Entonces, cada uno de nosotros puede tener su propia asesoría, puede tener su propio abogado, pero nosotros no acudimos con ninguna persona que resuelva ese conflicto, sino que lo resolvemos por nosotros mismos, ¿cierto? En este caso, nosotros llegamos a una negociación, ¿verdad? Ponemos
de parte de ambos para poder darle una resolución al conflicto que presentamos. Entonces, podemos negociar que vamos a pagar entre los dos el arreglo de la pared que divide ambas casas, ¿cierto? Es una forma de negociar sin necesidad de que acudamos a una figura que nos diga cómo tenemos que resolver ese conflicto, sino que entre nosotros mismos podemos resolverlo, ¿cierto? Por otro lado, tenemos la mediación. Sí, muchachos, quien tenga micrófono encendido lo apagamos. Listo. Seguimos. La mediación, por el contrario, tiene una diferencia y es que en la mediación sí hay una figura que se encarga de mediar precisamente entre ambas partes. Tengamos en cuenta que la palabra mediación viene de la palabra medio, ¿cierto? Hay una persona que está en medio de ambas partes involucradas, una persona que se encarga de darles recomendaciones a ambas partes para que esos puedan resolver su conflicto, ¿verdad? En el momento en el que, por ejemplo, ustedes tienen un conflicto con alguno de sus compañeros y los dos acuden a un profesor, en este caso, para que los ayude a determinar una forma para resolver ese conflicto. En este caso hay un proceso de mediación, porque hay una persona central, ¿cierto? Hay una persona en medio que es imparcial, es decir, que no está ni de un lado ni del otro, sino que está en la mitad, está en un punto neutro que les va a dar recomendaciones a ustedes para darle una resolución a ese conflicto, ¿cierto? Esto es la mediación. ¿Cuáles son las características de la mediación? Por un lado, decimos que es un proceso autocompositivo. ¿Qué quiere decir? Que si bien existe una figura central que nos da recomendaciones para que nosotros podamos dar resolución a ese conflicto, nosotros no estamos obligados a acatar las recomendaciones que esta persona nos da, sino que las partes involucradas, la persona con la cual yo estoy teniendo el conflicto y yo, tenemos la decisión de saber cómo vamos a darle resolución a ese conflicto. Si bien hay una persona central que nos da ciertas recomendaciones para saber cómo podríamos resolverlo, pues nosotros somos quienes finalmente tomamos la decisión y los que decidimos cómo resolver ese conflicto. Por eso hablamos de que es un proceso autocompositivo, porque nosotros mismos lo componemos, ¿cierto? Recordemos que el prefijo auto se quiere decir uno mismo, cuando nosotros mismos resolvemos o componemos el conflicto que estamos presentando, ¿verdad? Es un proceso también voluntario, quiere decir nuevamente, si bien hay una persona central, imparcial, que nos dé recomendaciones para saber cómo podemos darle resolución a ese conflicto, nosotros no estamos obligados a cumplir con lo que esa persona nos dice, porque son recomendaciones, ¿cierto? Nosotros somos quienes finalmente toman la decisión de acatar esas recomendaciones o de no acatarlas. De la misma forma, en la mediación se contempla un proceso confidencial. Eso quiere decir, si por ejemplo yo soy el profesor que está sirviendo como mediador entre un conflicto que puedan presentar ustedes con un compañero, pues yo no puedo ir regando el chisme por todo el colegio. Yo debo mantener ese proceso de forma confidencial. Yo no puedo andar contando por ahí sobre el caso que se está presentando. Yo debo guardar confidencialidad y mantener en secreto lo que está aconteciendo, ¿cierto? Es un proceso cooperativo, claro que sí, en la medida en la cual cada una de las partes tiene que poner un poco de su parte para darle resolución a ese proceso. Por ejemplo, en el caso en el que yo entré en conflicto con mi vecino porque se rompió la pared de la mitad de ambas casas. Entonces, ambos debemos cooperar para darle resolución a ese conflicto. Debemos encontrar un punto medio entre los intereses de cada uno para poder resolverlo de una forma cooperativa, ¿cierto?
¿En qué casos yo puedo aplicar la mediación? Yo la puedo aplicar en un contexto familiar, ¿cierto? Si se presenta un conflicto entre dos miembros de una misma familia, entre una persona y su hermano, su primo, su papá o su mamá, yo puedo aplicar la mediación para darle una resolución a los conflictos que estás presente. En el campo comunitario, cuando se presentan conflictos entre diferentes miembros de una comunidad o de un grupo de personas. En el campo laboral, si yo presento conflictos o inconvenientes con un compañero de trabajo, ¿cierto? En el campo comercial, si yo como cliente presento un conflicto con una persona que me está ofreciendo un bien o me está ofreciendo un servicio, ¿cierto? Si yo entro en un conflicto con una persona que esté eh, en un centro comercial o algo parecido, yo también puedo dar una resolución de conflictos ante esos problemas que se enmarcan dentro de un campo comercial, ¿cierto? De la misma forma, en diferentes aspectos, yo puedo aplicar la mediación como mecanismo para la resolución de conflictos, ¿cierto? En el campo medioambiental, educativo, entre otros. Por otro lado, tenemos el arbitraje. El arbitraje es un proceso completamente distinto a la negociación y a la mediación, puesto que el arbitraje es un proceso adversarial. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso sí existe una persona neutra, imparcial, que dictamine de qué manera nosotros vamos a darle resolución a ese conflicto, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia con la mediación? Que la mediación, esa persona que se encuentra en la mitad de ambas partes, nos da recomendaciones, pero no nos obliga a darle una resolución al conflicto de la forma en la que ella nos esté diciendo. En cambio, en el arbitraje sí existe una figura de autoridad que nos va a obligar a nosotros a darle una resolución al conflicto de la forma en la cual ésta nos le esté solicitando, ¿verdad? Tengamos en cuenta que arbitraje viene de la palabra precisamente árbitro, persona que se encarga de dar una resolución a diferentes conflictos, siempre desde una postura completamente neutra y completamente imparcial, ¿cierto? Relacionémoslo precisamente con el arbitraje en el fútbol, que es como a lo que lo solemos relacionar comúnmente. El árbitro precisamente cumple esa función, que es la función de una persona neutra, de una forma imparcial, que va a velar por los intereses de ambas partes, ¿cierto? Y que en el momento en el que éste ponga una norma o ponga una sanción, pues las personas involucradas tienen que acatarla, ¿cierto? Imaginémonos un partido de fútbol en el cual el árbitro nos saque tarjeta roja. Nosotros no podemos decidir si aceptar la tarjeta o no aceptarla. Nosotros debemos acatar esa orden y acatar esa instrucción, ¿cierto? Puesto que en el arbitraje, la persona que está en medio de ambas partes tiene la autoridad para que nosotros, de forma obligatoria, acatemos las instrucciones que se nos está dando, ¿cierto? Esa es la diferencia entre arbitraje con mediación. En el arbitraje, la figura central, la figura neutra e imparcial, sí tiene la potestad de obligarnos a que nosotros acatemos las instrucciones que se nos está dando. ¿Cuáles son las características del arbitraje? Por un lado, la persona que lo realiza debe ser completamente imparcial. Eso quiere decir que no está ni de un lado ni del otro, sino que es una persona neutra, ¿verdad? Que no está a favor ni de un grupo ni del otro. También debe tener un carácter de confidencialidad. La persona que realiza el arbitraje también está en la obligación de guardar un secreto respecto al caso que se esté presentando, ¿verdad? Si, por ejemplo, ustedes acuden a algún centro especializado como comisaría de familia, ¿cierto? Entre otros, las personas que trabajan ahí están en la obligación de guardar un secreto profesional frente al caso que se esté presentando. También va a haber una especialidad de por medio. La persona que realice el arbitraje debe ser una persona especializada
y capacitada en el tratamiento de estos casos, ¿verdad? No puede ser cualquier persona con buenas intenciones que quiera resolver ese conflicto, sino que tiene que ser una persona especializada y capacitada para el tratamiento de esos casos. Por ejemplo, si ustedes acuden a un centro de comisaría de familia precisamente por un inconveniente con alguno de sus familiares, debe ser una persona especializada y capacitada para el tratamiento de casos relacionados con conflictos intrafamiliares, ¿cierto? De la misma forma, con cada aspecto de nuestra vida, siempre que acudamos a un proceso de arbitraje, la persona encargada de resolver ese conflicto tiene que ser una persona especializada y capacitada para el tipo de conflicto que estemos presentando, ¿verdad? Como quedan pocos minutos, nos vamos directamente a la tarea que nosotros vamos a realizar. Nosotros vamos a realizar este cuadro comparativo en nuestro cuaderno. ¿Listo? La actividad ya está puesta en Classroom para que ustedes la puedan desarrollar. Este cuadro comparativo, afortunadamente, en la presentación que aparece adjunta, pues ya aparece resuelto. Nosotros simplemente vamos a transcribirlo. ¿Listo? Entonces, mientras vemos cómo se desarrolla, vamos a hacer un repaso muy general de cada uno de los tipos de resolución de conflictos. Recordemos que la negociación es un proceso no adversarial. Eso quiere decir que no existe una figura de un tercero que nos obligue a dar una resolución a ese conflicto, sino que las mismas partes implicadas se encargan de resolverlo, ¿cierto? Es un proceso no adversarial que no requiere la intervención de un tercero, ¿cierto? ¿Quién lo resuelve? Son las mismas partes quien lo resuelve. Si yo entro en una disputa con un compañero, somos mi compañero y yo quienes resolvemos ese conflicto. Es un proceso informal, ¿cierto? No hay formalidad en este proceso. Y la manera en la cual nosotros lo resolvemos es mediante un acuerdo. Este acuerdo se puede consignar en un contrato tanto verbal, es decir, bajo la palabra y bajo el juramento de cada una de las partes, o bajo un contrato por escrito, en el cual se coloque la forma en la cual cada una de las partes va a cumplir con el acuerdo pactado, ¿cierto? Eso es la negociación. La mediación también es un proceso no adversarial. ¿Por qué? Porque si bien sí existe la figura de un tercero, ese no nos obliga a resolver el conflicto de la manera en la que él lo diga, sino que simplemente nos orienta y nos da recomendaciones, pero somos nosotros mismos, es decir, las partes involucradas, quienes finalmente terminan resolviendo el conflicto. Este también es un proceso informal, pero conlleva una estructura más clara, una estructura más precisa, puesto que la figura que sirve de tercero, pues sí, va a realizar un procedimiento en el cual se escuche a cada una de ambas partes para que ésta nos pueda orientar respecto a cómo podemos resolver ese conflicto que estamos presentando. De la misma forma, la manera en la que podemos resolverlo es mediante un acuerdo, ¿cierto? Lo mismo, este puede ser bajo la palabra, bajo el juramento de que yo voy a cumplir con mi parte, ¿cierto? O puede ser por un contrato por escrito. La conciliación es otro proceso no adversarial. En este caso tampoco existe la figura de un tercero que nos obligue a darle una resolución a ese conflicto conforme a él lo diga. Somos nosotros mismos quienes damos, a final de cuentas, la resolución de ese conflicto. Más sin embargo, también en la conciliación existe una figura que se encargue de orientarnos respecto a cómo podemos resolverlo. Es un proceso que generalmente también es informal y de la misma forma, ¿cómo lo resolvemos? Pues mediante un acuerdo, ¿cierto? El arbitraje es un proceso adversarial. ¿Por qué? Porque en este caso existe la figura de un tercero que sí nos obliga a realizar o a resolver el conflicto de la forma en la que él nos lo está indicando. En este caso, quienes resuelven el conflicto no somos nosotros, las partes involucradas, sino que es directamente esa persona que se va a encargar de resolverlo, ¿cierto? Es un proceso
con una mayor formalidad, es un proceso más formal y que generalmente se resuelve bajo diferentes procesos que llegan desde acuerdos o contratos obligatorios que en caso de no ser resueltos pueden acatar consecuencias o incluso una sentencia penal. Y finalmente, recordemos que un juicio también es un proceso mucho más formal, un proceso que también es adversarial, en el cual interviene un tercero, que en este caso es un juez, ¿cierto? Y que de la misma forma se va a encargar de resolver ese conflicto. No vamos a ser nosotros mismos quienes lo resolvamos, sino va a ser el juez quien lo resuelva, ¿cierto? Es un proceso mucho más formal y tras el cual, si nosotros no cumplimos con lo que el juez nos dictamina, también puede haber una sentencia penal en caso de que nosotros no acatemos con las instrucciones que se nos estén dando. Listo, muchachos, entonces, tareita para próxima semana, ya saben, vamos a copiar esto en el cuadernito, ¿listo? Este cuadro comparativo que tenemos acá lo vamos a copiar y vamos a enviar las evidencias por Classroom. La tarea ya está colgada para que ustedes puedan acceder a ella, ¿listo? Muchachos, muchas gracias por su participación y por su asistencia. Que Dios los bendiga a todos y que estén muy bien. Bueno, chao, chao, juiciosos.